Bien, también. Hola tía, ¿cómo está? Hola, Flo, bien, ¿y tú? Bien, también, qué bueno. Hola, Feña, ¿cómo estás? Hola tía, bien y usted, Bien, también. tanto tiempo. Tanto tiempo sin escucharnos. Sí. Hoy día, mira, quiero que se conecten a las 2:30 para entregarles los resultados de la prueba de la semana pasada, porque esas las tengo listos. Y por si tienen algunas dudas, y ahí me quedo con los que tienen que dar la prueba, que son 3 nomás, pero igual no puedo empezar la materia nueva si hay 3 dando la prueba. Así que, claro, vamos a conectarnos eso en 10 minutos, será para entregarles su resultado y me hagan las consultas. Y eso, después están libres y me quedo con los que tienen que dar la prueba. Ya, niños, buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra guía. Espero estén muy bien. Ya está terminando la semana. Vamos a descansar y nos queda esta semanita y después a descansar una semana completa. Qué bueno. Hace falta porque yo siento que fue poco esas semanas de vacaciones que tuvimos, una semanita. Había harto cansancio acumulado hasta esa fecha que tuvimos ahí en agosto y para mí pasó volando esa semana. Así que esta nos va a venir muy bien. Y acuérdense quedarse en casa, no salir a carretear. Fondéate en tu casa, dijeron las autoridades. Es difícil en esta fiesta, como que uno siempre compartía. O sea, yo nunca he viajado así como fuera de la ciudad para esta fecha. Siempre me ha dado como miedo viajar porque hay tantos accidentes y cosas. Pero sí salía harto de mi casa. Pero ahora no se va a poder. Pero un año que descansemos de fiestas patrias no nos vamos a desesperar por eso. Así que espero ustedes igual que puedan quedarse en casita y mantener distancia. De repente si tienen que salir a ver algún familiar o algo, eso yo creo que igual se puede hacer dentro de la zona y manteniendo las distancias y con mascarilla, si es que fuera posible. Entonces, si quieren comer una empanadita y se sacan un ratito la mascarilla, pero en lo posible no salir. Ya, niños, vamos a revisar nuestra guía que tenemos de este repaso de datos que tenemos por aquí, donde ustedes tenían que completar esta guía. Yo me imagino que sí lo hicieron, ¿cierto? Y ahora me van a hacer las consultas pertinentes. ¿Pudieron avanzar o no? ¿La 1? La 1, ya. Y parece que por aquí alguien me está escribiendo la feña. Con una carita completó la guía. Entonces veamos el ejercicio 1. Acá dice, la tabla adjunta muestra los resultados de una prueba realizada a un grupo de conductores en la cual se registró la rapidez máxima que alcanzó cada uno, sin decimales. Con respecto a la información de la tabla, es correcto afirmar que, número 1, los conductores del tercer intervalo alcanzaron en promedio una rapidez máxima de 95,5 kilómetros por hora. Lo que acá tenemos es que ese 95,5 es la marca de clase de este intervalo. En este intervalo hay 6 conductores cuyas velocidades máximas se movieron en este rango, pero no sabemos cuáles son las 6 velocidades de esas personas que están ahí. Puede que los 6 hayan alcanzado una velocidad de 91, y en ese caso el promedio de los conductores de ese intervalo sería 91, o que los 6 hayan alcanzado 95, y en ese caso el promedio sería 95. Pero no podemos decir que ese es el promedio de los conductores de este intervalo. Ese es la marca de clase del intervalo, por eso la 1 es falsa. Después la 2 dice, en el primer intervalo, al menos 2 conductores registraron la misma rapidez. En el primer intervalo, como acá dice que son
velocidades sin decimales, son números enteros. En el primer intervalo hay 10 valores, 71 distintos, 72, 73, 74, hasta el 80. Ahí tenemos un total de 10 valores. Y aquí dice que hay 11 conductores que están en este intervalo. Por lo tanto, si hay 10 valores, es como que cada uno de los 10 tomó un valor, y viene el conductor número 11 y va a tener que tomar alguno de los valores que ya está ocupado por otro. Entonces, efectivamente, van a haber al menos 2 conductores que registren la misma rapidez. Así que esa es verdadera. Puede que haya más, pero al menos 2, dice. Y la 3 dice la frecuencia porcentual acumulada hasta el intervalo. ¿Por qué la segunda? Porque aquí tienes 10 valores distintos y 11 personas. Entonces, sí o sí, si quieres que todos tengan valor distinto, te van a alcanzar para 10 conductores distintos. Y el conductor número 11 va a tener que tomar uno de los valores que ya estaba ocupado. Por eso dice que hay 2 conductores que registraron la misma rapidez máxima, por lo menos. Puede que los 11 hayan registrado 71, pero como dice el menos 2, es correcto. ¿Ves que hay 10 valores distintos? Porque no los quise hacer todos. Voy a tener que escribir. Ah, sí, me está confundiendo. ¿Sí? Sí. Ya, hay 10 valores distintos y como son 11 personas, hay 2 que van a tener que tener el mismo valor de velocidad. ¿En la 2? Sí, No, registraron la misma rapidez máxima, pero no la máxima correspondiente, porque serían los 80. No, pues dice la misma rapidez entre ellos. Ah, que Tía, ¿puede dar la clase, por favor? Oh, bueno, estoy grabando. No. Gracias, Paula. Ahora sí. Ya habíamos dicho, leer el enunciado. El enunciado dice que aquí se registra la rapidez máxima que alcanzó cada uno. Entonces, la pregunta tiene que estar dar en base, digo, a lo que se dio acá en el enunciado. Ese es el concepto, rapidez máxima alcanzado por ellos. Entonces, aquí hay algunos que alcanzaron una rapidez máxima de 71, alcanzaron otra rapidez máxima de 72, etc. ¿Ahí sí, Maite? Sí, ya. Y la última dice la frecuencia porcentual acumulada hasta el segundo intervalo es de un 32%. La acumulada, si nosotros hacemos la columna de la frecuencia acumulada, recuerden que el primer valor aquí se copia, porque quiere decir cuántas personas llevo hasta este primer intervalo. Llevo esas mismas 11. Por eso aquí se copia y siempre estos datos son iguales. Después le sumo la siguiente, 11 más 8 son 19, y le sumo la siguiente y son 25. O sea, este me indica el total de personas que aquí participaron en esta muestra. Son 25 personas. Y dice que hasta el segundo intervalo va un 32%. Hasta el segundo intervalo llevamos 19. 19 de un total de 25. Eso es más de la mitad. Por lo tanto, es más de un 50%. Y aquí dice 32. Así que esa está descartada. ¿Y cuál me piden aquí? Me piden las verdaderas, ¿cierto? ¿Es correcto afirmar? Sí, solo las dos. Tendría que ser la 1, que es la alternativa B. ¿Alguna otra duda de esta plana? Hola, tía, disculpe la hora. No te escucho nada. Disculpe la hora. Disculpe la hora. Sí, que llegué recién, estaba aquí en el... No me había fijado, Camilo. Como estoy acá en esta pantalla, no puedo ver la lista. Ah, ya. Así Sí, que ingrese nomás. ¿Y ahí tiene una duda? sí, la 4. La 4. Tía, yo tengo una antes, ¿Sí? pero es que no es como una de la 2, ¿Ya? el 2. El 2. Acá tenemos, dice la tabla adjunta, muestra la longitud de un grupo de troncos cortados en un aserradero, agrupados en intervalos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La frecuencia porcentual acumulada, me dice la 2. 7 de los troncos miden menos de 34 centímetros. Esa es falsa, porque si tú ves este intervalo, este llega hasta el 34, o sea, pero no lo incluye. Entonces, este intervalo tiene a los troncos que miden menos de 34, pero desde el 32 al 34.
Cuando aquí dice miden menos de 34, se refiere a todos los que miden menos de 34, que incluso serían estos 4 más estos 7, sería 11. 11 de los troncos miden menos de 34. No sé si me sigue. Sí, sí, ya entendí. Gracias. Aquí, es importante porque tú me puedes decir, es que 7 también. Sí, pero porque hay 7 que miden menos de 34, sí es correcto, pero cuando aquí dice 7 de los troncos, está diciendo como que es el total de troncos que miden menos de 34. Ya, aquí las preguntas en matemática nunca son así capciosas como cuando dice, ¿cuántos meses tienen 28 días? Por ejemplo, esa pregunta. Uno dice, no sé, la respuesta que ellos dan es todos, porque todos los meses tienen al menos 28. Eso es distinto, al menos 28 días. Cuando uno dice cuántos tienen 28 días, específicamente es el que tiene un total de 28 días. En matemáticas las preguntas siempre son así, no buscan como la quinta pata al gato, son directas. Entonces, 7 de los troncos miden, en total se refiere. Y no son 7, son 11 en total. Sí, me había confundido por las puras. Gracias, tía. Ya, de nada. Ahora vamos al 4, que dice, en una tabla de distribución de frecuencias de 5 intervalos de igual amplitud, se puede determinar la frecuencia relativa acumulada hasta el tercer intervalo, si se sabe qué. Tenemos entonces acá nuestra tabla, tenemos los intervalos, está el primer intervalo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Si nosotros completamos, aquí tendríamos la frecuencia absoluta. Después, bueno, me piden la relativa, ¿cierto? Sí, vamos a poner, aquí tendríamos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa, esta sería la acumulada. Cuando uno pone la mayúscula, inmediatamente ya indica que es la acumulada, pero igual le podemos poner el apellido acá. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar la frecuencia acumulada hasta el tercer intervalo? O sea, me están preguntando esto. Hasta ahí es mi frecuencia acumulada hasta el tercer intervalo. ¿Qué debiera conocer yo para saber cuánto es este valor? Podría conocer estas 3 frecuencias, sí, y sumarlas todas y hasta ahí llevo el acumulado. Pero veamos lo que dice acá. La información 1 es que todos los intervalos tienen igual frecuencia. Supongamos que todos los intervalos tienen frecuencia 5, por decirte algo. Entonces, si todos tienen frecuencia 5, significa que la frecuencia absoluta, estoy pensando, significa que la frecuencia relativa va a ser la misma para todos, porque el primer intervalo, escucho a alguien ahí, parece, la Tabata parece que, ahí sí. Dice acá que la frecuencia absoluta, ¿cierto? Cuando dice igual frecuencia, esta se refiere a la absoluta. Entonces yo dije, supongamos que todos tienen frecuencia 5. Eso significa que la frecuencia relativa, recuerden que frecuencia relativa es la frecuencia absoluta por el total de datos. El total de datos serían 25. Entonces eso me va a dar un quinto. Y en decimal, para sacar la frecuencia relativa, sería 0,2. O sea, todos estos intervalos tendrían frecuencia 0,2. Eso yo lo hice con el 5. ¿Qué pasa si hubiese puesto 10, 20, el número que sea? Siempre me va a dar esta misma frecuencia relativa, que es 0,2, porque son 5 intervalos. Entonces, cada intervalo va a aportar con un quinto de los datos. Un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, hasta que hagan el total de datos. Y eso es 0,2 en porcentaje, en relativa, o 20% en porcentaje. Entonces, yo voy a borrar eso aquí, porque fue un ejemplo que yo di, y eso significa que todos van a tener una frecuencia relativa de un 20% o 0,2 en decimal. ¿Y puedo sacar la acumulada hasta este tercer intervalo con este primer dato? Sí, la acumulada hasta aquí sería en 0,6, porque sumo estos 3. Así que la 1 me sirve. Si me sirve la 1, descarto D, C y E. Ahora, me olvido de la 1 y veo la información 2. Dice, la frecuencia relativa acumulada hasta el segundo intervalo es 0,4. O sea, yo ahora no tengo esta información y me dicen que la acumulada hasta aquí, hasta el segundo intervalo, es 0,4. Solo con esa información, ¿cómo puedo saber cuánto es esta acumulada? No lo sé, porque no me sé este valor tampoco. Yo le sumaría esa relativa y ahí tengo la acumulada, pero este no lo tengo. Entonces la información 2 por sí sola no me sirve, así que la respuesta correcta sería la 1 por sí sola, es la A.
¿Se entiende, Camilo, que me había preguntado esto? Sí, ¿Sí? Ya, entonces, lo clave está aquí en esto también, ¿ah? Son 5 intervalos. Por eso es que cada una de las frecuencias relativas quedó de un 20%, porque entre los 5 eran el 100, con el primer dato, que todas las frecuencias eran iguales. Tía, no ¿Sí? entendí muy bien por qué la 2 no es. Porque piden, la pregunta es, ¿se puede determinar la acumulada hasta el tercer intervalo? Y te faltaría ese dato para sacar la Ya. acumulada hasta aquí. Y, porque aquí ya borramos la primera, porque aquí ya no sabemos que las frecuencias relativas son de 0,2 cada una. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, 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 entendí. Gracias, tía. De nada. Veamos la siguiente plana. ¿Dudas por aquí? La 7. La 7. En la 7 dice, el gráfico adjunto muestra los resultados de un examen rendido por un grupo de alumnos en una universidad divididos en 5 intervalos de igual amplitud. El intervalo P contiene 50 alumnos, entonces es falso afirmar que el intervalo, y aquí vienen las respuestas. Aquí hay un detalle que a lo mejor no se dieron cuenta. Esto está dado en porcentaje, el Q, por ejemplo. Aquí hay un 25% de los alumnos y aquí está dado en grados. Esto lo que representa es el grado, los grados del ángulo del centro de este sector circular. Y ese 75, no es 75%, son 75 grados que hay ahí, en ese ángulo. Entonces, ¿qué podemos establecer aquí? Primero, lo que podemos sacar es cuántos grados habrían, por ejemplo, en este sector, ya que aquí hay un 25% de los datos, significa que ese ángulo será un 25% de los 360 grados que tiene un círculo. Y 25% de 360, 25% es un cuarto, y un cuarto por 360 nos da 90. Eso quiere decir que aquí hay un ángulo de 90 grados que podemos poner ahí. Aquí hay un 20%, o sea, hay un 20% de 360. Recuerden que el ángulo del centro debe ir en la misma proporción que el porcentaje que representa. Si aquí hay un 20% de los datos, entonces el ángulo debe ser un 20% de 360. 20% es un quinto de 360 y eso nos da 72. Por lo tanto, aquí tenemos 72 grados. Y con eso podemos determinar el ángulo de este sector donde está el intervalo R. Sumando esto, serían 90 más 75 más 30 más 72. Eso nos da 267. Y nos faltarían entonces aquí 93 grados para completar los 360. Así que la D es correcta. Dice R tiene un ángulo del centro de 93. Eso es verdadero. Ahora, ¿cómo vamos viendo las otras? Dice la A. T contiene la 12ª parte de los alumnos. T tiene 30 grados. 30 grados de un total de 360, que es el círculo, y eso efectivamente me da un 12avo. Por lo tanto, lo que hay en este intervalo es un 12avo de todos los alumnos, así que es correcta también. La B dice, P tiene una frecuencia relativa porcentual de 20,83, ahí semiperiódico, por ciento. El intervalo P es este, es el que tiene 50 alumnos. Pero ¿cómo puedo saber yo qué porcentaje representa esto? Aquí podemos usar el 100% que serían los 360. Decimos, los 360 grados equivalen al 100%. Y estos 75 grados que hay ahí equivalen a un X%. Y ahí voy a encontrar la frecuencia porcentual. Para esto, bueno, en este caso podríamos usar calculadora. La idea es no usarla, pero la verdad es que para revisar aquí rápidamente yo lo estoy haciendo. Y eso me da efectivamente 20,83. También pueden usar fracciones. Cuando no quieran hacer como las divisiones, a lo mejor con las fracciones queda más fácil. 20,83, así que la B también es correcta. La C dice, S contiene menos alumnos que cualquier otro intervalo. S tiene un ángulo de 72 grados y T tiene un ángulo de 30 grados. El sector que tenga el ángulo menor es el que contiene la menor proporción de los estudiantes en este caso, o sea, el menor porcentaje. Por lo tanto, esos 30 grados son menor que esos 72, así que el que tiene menos estudiantes es este intervalo, el intervalo T, no el S. Así que la C es la falsa, no es S el que contiene.
esa es falsa. Y la última, donde dice Q está compuesto por 60 personas, esa sería verdadera, pero ¿cómo podríamos establecerla? Podríamos hacer aquí una relación. Podríamos decir que estos 75 grados que hay ahí, 75 grados equivalen a 50 personas, 50 alumnos que me lo da el enunciado. Entonces, esos 90 grados que hay ahí equivalen a X. Y ahí podemos calcular con regla de 3 y eso efectivamente nos va a dar 60. Y sería la C la correcta. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ya. La 9, por favor, profe. Veamos la 9, ya. La 9 dice, en el gráfico de distribución de frecuencias adjunto, ¿se puede determinar el valor de m? Sí. Estas son frecuencias. Cuando dice solo frecuencia, es la frecuencia absoluta. Por lo tanto, esto que va indicando aquí es la cantidad de datos que hay en este intervalo. De 0 al 20 hay tantos datos. Del 20 al 40 hay m datos, que está marcado acá. Y del 40 al 60 hay la misma cantidad que el primer intervalo por la línea que va ahí. Cuando se hace esa línea que es punteada, y el mío es una línea punteada, indica que las dos barras tienen la misma altura. Entonces, ¿cómo puedo determinar yo el valor de m? Veamos la primera. Dice, la frecuencia del primer intervalo es 140. O sea, esta altura hasta ahí va a llegar a los 140. 140 y 140 ya. ¿Y cuánto sería m? Con la primera información lo puedo determinar. No. Solo con la 1 no sirve, porque ¿qué podría deducir? Que entre estos dos llevo 280, pero no tengo el total de datos. Entonces no puedo saber cuánto vale m. La 1 por sí sola no me sirve. Después voy a analizar la 2 por sí sola, por lo tanto voy a borrar esta información, porque eso ya no lo tengo. Y la 2 por sí sola dice que la frecuencia porcentual del tercer intervalo es un 35%. O sea, hasta aquí llevo un 35%, o sea, en este intervalo tengo un 35% de los datos, que se repetiría acá. Entonces, entre los dos hacen un 70%, y me dirían que aquí hay un 30% de los datos, pero ¿de cuántos datos? ¿Un 30% de qué total? No lo sé. Entonces, la 2 por sí sola tampoco me sirve. Ahora, si junto las dos informaciones de que aquí hay 140 y acá también, entonces ahora sí podría determinarlo, porque diríamos que estos 140 equivalen a un 35%, 140 equivalen a un 35%. Entonces, esta frecuencia m equivale a un 30. Y ahí armo una regla de 3 y puedo sacar el valor de m. Y ahí sí podría, pero con ambas juntas. Por eso es C. Ya, gracias, profe. ¿Se entendió? Sí, súper claro. Muchas Ya, gracias. ok, de nada. ¿Alguna? ¿El 10? Ya. El 10 dice, en la tabla adjunta se muestran las estaturas de los estudiantes de un curso agrupados en intervalos. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 1. La cuarta parte de los alumnos del curso mide a lo menos 65 centímetros. A lo menos significa 165 o más. Y eso están aquí. Y estas son frecuencias, sí, frecuencia absoluta. O sea, son 8 alumnos los que miden por lo menos 165 centímetros. 8 alumnos de un total de ¿cuántos? Vamos a sacar la frecuencia acumulada aquí al ladito. Ahí llevamos 8 más 9, 17, más 7, 24. 24 más 6 son 30 y 30 más 2 son 32. Entonces hay 8 alumnos de un total de 32 que miden por lo menos 165 centímetros. Y 8 de 32 simplificados un cuarto, así que la primera es correcta. La cuarta parte de los alumnos. La 2 dice, la moda está en el intervalo. Tanto, cuando me dicen en estos datos, en estas tablas de intervalos, de datos agrupados, yo aquí puedo determinar el intervalo modal, no puedo determinar la moda, porque no sé cómo están distribuidos esos 8 alumnos que hay aquí, o esas 8, sí, son alumnos, esos 8 alumnos, cómo están distribuidos en este intervalo, o esos 9. Puede que aquí, en el segundo intervalo, esas 9 personas se distribuyan. Por ejemplo, 2 miden 155,
2 miden 156, 2 miden 157, 2 158 y 1 mide 159. Ahí hago las 9 personas. Y ahí están todos repetidos, 2, 2, 2 y el último que está 1. Y supongan que en el primer caso, aquí esas 8 personas miden 150. Entonces en ese caso la moda ahí sería 150. Entonces yo no puedo establecer cuál es la moda cuando no conozco cómo están distribuidos estas 8 personas o estas frecuencias, cómo están distribuidas dentro de este intervalo. Lo que yo puedo sacar es el intervalo modal, que es 155-60, pero tendría que ser intervalo modal, no moda. Así que el 2 no es. Y la 3 dice la mediana está en el intervalo 160-165. La mediana nosotros podemos determinarla sabiendo si la cantidad de datos es par o impar. Como aquí hay 32 datos, eso es una cantidad par, significa que la mediana va a ser el promedio de los 2 datos centrales de esta distribución de datos. Y eso se obtiene dividiendo por 2 y me da la posición 16 y la siguiente. Yo tengo que calcular siempre la siguiente, o sea, es la posición 16ª y la posición 17ª. Entre esas dos, yo saco el promedio y ahí tendría mi mediana, así que me pidieran cuál es exactamente la mediana, pero aquí solo me piden intervalo de la mediana, porque aquí no puedo saber exactamente el valor. Entonces veo en mi columna de las frecuencias acumuladas hasta dónde llevo 16 y 17 datos. Hasta ahí llevo 18 con el primer intervalo, así que no alcanzo. Pero con este intervalo ya tengo hasta la posición 17. Por lo tanto, este es el intervalo de la mediana. 165 a 160. Y acá dice otro. Entonces, la 3 no es. Sería solo la 1. Tía, ¿Sí? no entendí por qué la 2 no es. Porque no sabes cuál es la moda, sabes el intervalo modal. No sabes cómo están distribuidos estos datos para saber si la moda está aquí o no, lo que explicaba recién. Que en este intervalo puedes tener esas 9 personas distribuidas, que 2 personas miden 155, 2 personas miden 156, 2 personas miden 157, etcétera. Y acá en el primer intervalo podrías tener que estas 8 personas miden 150. En ese caso la moda sería 150 porque es la que más se repite. Pero eso no lo sabes. Pero si hubiera dicho el intervalo modal es ese, ahí sí está buena. Eso es correcto, este es el intervalo ya, ya. modal, no la moda. Ya, ya. Y entonces la moda no se puede sacar en intervalos agrupados. En este intervalo agrupado no, porque no sabes cómo están distribuidos. Tía, ¿Sí? ahí queda una duda en la 9. ¿Por qué sacó que la M era el 30? Porque tienen que sumar un 100%. Y aquí era Ya. 35 y Ya, sí, 35 hacen 70. que lo Ahí había hecho. faltaban 30 para los 100. Ya, gracias. ¿Sí? Camilo me dice, entonces no se puede sacar la moda en estos intervalos. Mira, sería como muy rebuscado a lo mejor el caso donde se pueda sacar. Con la Cuando tengas, fórmula. por ejemplo, intervalos, no sé, de 150, voy a tomar como el mismo ejemplo, pero más cortitos, a 152. Después tengas de 152 incluido hasta el 154. Voy a hacer 3 nomás. Y después del 154 hasta el 156. Entonces, si tú pones acá la frecuencia y aquí tuvieras 1, por ejemplo, 1, no fue el caso porque me quedó muy grande o sea, la amplitud. Tendría que verlo esto como más chico. Cuando tú digas, por ejemplo, que tengas una diferencia notoria en la frecuencia y que aquí tengas 20, por ejemplo, efectivamente tu moda va a estar en este intervalo, porque alguno de estos datos va a estar más repetido que en los otros dos. Pero este tipo de situaciones es difícil que se dé porque en este caso no conviene hacer intervalos cuando hay esta diferencia tan grande de las frecuencias. Los intervalos se hacen en general cuando los datos están distribuidos de una forma homogénea. Y ahí tú no tienes esta, o sea, aquí tuvieras 50 datos, por ejemplo, hay una diferencia muy grande. Por eso es como muy rebuscado el caso en que a lo mejor podrías determinar dónde está efectivamente la moda. Ahora, ¿cuál es la moda? Es lo que no vamos a saber. Pero por eso lo que uno habla es más de intervalo modal cuando trabaja con este tipo de datos agrupados. ¿Me entiende, Camilo? Sí, tía. Sí, cuando ya no. Te escucho bajísimo, Camilo. Parece Sí, que el micrófono. micrófono. No, Ya, de la siguiente plana, niños.
¿Alguna duda por aquí? ¿Ninguna? La 21 después, por favor. Ya, la 14, hagamos primero. En la 14 dice, el gráfico adjunto representa el registro mensual de la masa que tuvieron los recién nacidos en un hospital donde los intervalos son de la forma A, D abierto en el extremo y el último ahí debía ser C, D cerrado. ¿Cómo? Ah, por el tema de la moda. Ya, ahí te diste cuenta. Pero de todas formas quiero explicar algo aquí con el tema del promedio. Y veamos también el tema veamos los tres, como que estamos en este ejercicio. Acá nos dan la distribución de las masas de los recién nacidos. Es la masa, ¿cierto? Los recién nacidos, ya, entre 0 y 1 kilogramos tenemos una cantidad A, dice ahí. O sea, A es un número entero, positivo. Entre 1 y 2 kilogramos hay 5A recién nacidos que tienen ese peso. Y entre 2 y 3 kilogramos hay 4A. Entonces, ¿cuáles son siempre verdaderas? La mediana, habla de la mediana. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es desglosar esta información colocando los intervalos. Vamos del 0 hasta el 1, después tenemos del 1 al 2 y después tenemos del 2 hasta el 3, donde su frecuencia absoluta va a estar dada por, aquí tenemos A, más estos de acá son 5A y estos últimos son 4A. Entonces, la frecuencia acumulada vamos a tener hasta aquí A, hasta aquí vamos a tener 6A, y con esto vamos a tener 10A. ¿Qué significa esto? Cuando me piden el intervalo de la mediana tiene que ser el intervalo que contiene al menos la mitad de los datos. Entonces, como estos son 10 datos, 10A datos, digo, la mitad de los datos van a estar contenidos donde llevemos al menos 5A datos. Y eso va a ser en este intervalo, porque hasta aquí llevo 6A. Entonces, el intervalo de la mediana es justamente este 1,2, porque aquí con este valor, 6A, ya sobrepasamos la mitad de los datos. Entonces, este es el intervalo de la mediana. Y la mitad porque es 10A partido 2. Ahí está la mitad de los datos. Bueno, y sería y la posición siguiente, pero la posición siguiente no va a salir de este intervalo, porque aquí, aunque A, por ejemplo, fuera 1, que es el menor valor que podría tomar, en ese caso sería como la posición siguiente, el 5A y el 6A. Si A es un valor más grande, de todas formas vamos a seguir estando en este intervalo, que hasta ahí vamos a llevar la mitad de datos. Así que la 1 es correcta. El intervalo modal sería uno como, o sea, uno De 1 a 2, claro. Ahí no sería moda, sería Ahí- intervalo modal del 1 a 2. Por eso la 3 es falsa, ¿cierto? Ahí habría intervalo modal. Y la 2, me hablan del promedio. ¿Cómo podemos sacar el promedio si es que no conocemos la frecuencia? Porque aquí ese valor de A no lo conocemos, 5A tampoco, 4A menos. Entonces, para poder calcular el promedio a partir de la marca de clase, recuerden que se va haciendo marca de clase por su frecuencia. Aquí la marca de clase es 0,5 porque es el promedio entre los extremos del intervalo. Entonces sería 0,5 por su frecuencia, que es A, más la siguiente marca de clase es 1,5 por su frecuencia, que es 5A, y más la otra marca de clase, que es 2,5 por su frecuencia, que es 4A, y todo eso va dividido el total de datos, y el total de datos son 10A. Es la sumatoria de todos esos, son 10A. ¿Y cómo vamos a encontrar el promedio? Porque aquí podemos separar en 0,5 por A partido 10A. Después podemos separar aquí 1,5 por 5A partido 10A y separamos 2,5 por 4A partido 10A. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las A se simplifican, por lo tanto no es necesario saber cuánto era ese valor de A. Y hacemos las divisiones. 0,5 dividido 10 son 0,05. Acá 1,5 por 5 son 7,5. Dividido 10, 0,75. Y acá 2,5 por 4 son 10, dividido 10 es 1. Y al hacer toda esta sumatoria nos da 1,8. Por lo tanto, la 2 es correcta. Y sería la 1 y la 2.
¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué me había preguntado este ejercicio? Ah, pero era por el tema del amor. Ya, veamos la siguiente plana. ¿Dudas por aquí? Ah, yo me equivoqué aquí en la 16 niños en marcar la alternativa. Lo digo al tiro, lo reconozco. Eran las falsas. Yo misma caigo en mi propia trampa. Eran las falsas y las falsas es solo la 1. Yo di la respuesta de las verdaderas. La respuesta que aparece aquí en la guía es 2 y 3, pero es solo 1, es la A. Para que la corrijan ahí, por favor. ¿Más dudas entonces por aquí no hay? La 21. 20, verdad, me había dicho Diego la 21. En la tabla adjunta se muestra la distribución de todos los datos de una variable. Tenemos frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Recordemos que el primer dato siempre se copia. Ahí, la frecuencia acumulada, porque es lo que llevamos hasta el momento. Entonces me preguntan cuál es el valor de z. Para encontrar el valor de z, yo puedo decir que esta x más z me van a dar esta frecuencia acumulada. Pero resulta que no conozco ni x, ni z, ni y. Por lo tanto, debo ir buscando, antes de encontrar z, otros resultados. ¿Y de dónde puedo sacarlo? De este tramo. Y más 6 es la frecuencia acumulada hasta aquí. Si le sumo estos 4 siguientes, entonces me va a dar estos 13, que es la acumulada hasta este intervalo. Recuerden que la acumulada se va obteniendo así. Es la acumulada anterior más la frecuencia absoluta siguiente. Y más 6, le sumo 4 y me da 13. Entonces ahí despejo y obtengo que I vale 3. Entonces si I vale 3, esta acumulada hasta aquí es 9. Así que ahí ya tengo un poco más avanzado, donde diríamos que X más Z es igual a 9. Pero todavía me falta la X, entonces vamos a seguir buscando. Nos dio que I vale 3, entonces esta I es la misma que está acá, es 3. Y por lo tanto esta acumulada será 13 más 3, que son 16. Y por lo tanto esta X serán 2, porque 16 más este 2 nos van a dar las 18. Entonces ahí sacamos que Y vale 3 y X vale 2. Entonces con esa información yo tengo que esto es 2. Y ahora me planteo 2 más Z me da 9. Entonces, ¿cuánto vale Z? Vale 7. Y eso está en la alternativa B. ¿Se entiende, Diego? Creo que erré solo. Marqué 2. Habían hartas variables. Este ejercicio salió en la prueba de este año, de enero, de la PSU, que claro, uno puede mirarlo a principio y dice, chuta, con tanta variable como encuentro, pero siempre es importante fijarse donde ustedes tengan una sola. Y aquí esta era la situación, donde ahí hay una sola variable y tienen los otros datos para poder completar la ecuación. ¿Más dudas, niños? El 23. 23, alcanzo a escuchar ahí a Camilo desde el más allá. 23. Ya, después puede hacer la 15, por favor. Ya. La 23 dice, si el menor y el mayor valor de un conjunto de datos numéricos se aumentan en 5 unidades, ¿cómo varía el nuevo rango con respecto al rango de los datos originales? Primero hay que saber qué es lo que es el rango. El rango en un conjunto de datos es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Eso es el rango. Entonces, ¿cómo variará ese rango si es que el menor de los datos aumenta en 5 unidades y también el mayor? Veamos lo siguiente. Supongamos que los datos son estos: 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Tienes 5 datos, donde tu rango original es de 4 unidades, que es la diferencia entre este dato mayor y este menor. 5 menos 1 son 4. Ahora, si los datos menor y mayor aumentan en 5 unidades, este dato se transformó en el 6 y los otros no cambiaron. Y cambió este mayor y pasó a 10. Ahora, ¿cuál es tu nuevo rango, Camilo? 4. ¿Por qué 4? ¿Qué estás restando? 10 menos 6.
¿Y cuál es la definición de rango? El mayor con el menor. El mayor con el menor. ¿Y cuál es el menor ahora de este conjunto? No, el 2. Ahora el menor es el 2. Por lo tanto, tu nuevo rango es 8. Entonces aquí hubo una variación de 4 unidades, pero en este ejemplo que yo te di. Ahora, ¿qué pasa si yo te hubiese dado el siguiente ejemplo? 1, 20, 21, 22 y 23, supongamos. Y yo te digo que el menor y el mayor aumentaron en 5 unidades. O sea, este 1 se transformó en 6, este 23 se transformó en 29 y los otros siguen igual. En este caso, en este conjunto de datos, el menor dato al sumarle 5 sigue siendo el menor. Y por lo tanto, y el 23, ¿cierto? Al sumar estos 5, siguió siendo también el mayor, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El rango ahora todavía se da entre este 29 y 6, pero arriba no era la situación. Entonces, aquí, ¿cuál es la respuesta? No se puede determinar cómo varía el rango, porque tú, al sumarle 5 unidades a tu menor dato, no sabes si te va a quedar, va a seguir siendo el menor, o si hay otro que quedó ahora como el menor dato. Entonces, como eso no se puede saber porque no conoces el conjunto de datos, la respuesta es la E. Muchas gracias, ya había puesto la D. Porque La D se mantiene constante, claro, porque uno piensa, ah, claro, si los dos aumentan en lo mismo, la diferencia va a seguir siendo la misma. Claro, entre 10 y 6 la diferencia sigue siendo 4, por supuesto, pero esa ya no sería la definición del rango. Habría que hacerla con este, con el que quedó menor. Muchas gracias. De nada. La otra era la 15, ¿me había dicho la Pauli? La 15. En la 15 dice, ¿este era Pauli o no? Sí, la Jaime. Ya. En el 15 dice, en el gráfico circular de la figura adjunta se presenta la distribución de masa en kilogramos de los pacientes adultos mayores de sexo masculino que se atienden en un consultorio de la región metropolitana. Respecto a esta información es correcto afirmar que la masa promedio de los pacientes a partir de la marca de clase es 63 kilogramos. Aquí quiero detenerme porque nosotros sabemos que el promedio a partir de la marca de clase, según la fórmula, está dada por la marca de clase del intervalo por su frecuencia. Y resulta que aquí nosotros no sabemos la frecuencia, tenemos la frecuencia porcentual, pero no la frecuencia absoluta. Pero ese valor también me sirve para calcular el promedio. Por lo siguiente, miren, yo voy a hacer como una fórmula larga al principio y después vamos a llegar a la conclusión. Voy a suponer que este intervalo, que es el menor, aquí hay X personas. En este intervalo voy a decir que hay Y personas, estoy poniendo frecuencias absolutas. Acá vamos a decir que hay Z personas y acá vamos a decir que hay W personas. Y por lo tanto, la suma de todas esas personas que está ahí me va a dar un total de datos N mayúscula, que es el total de personas encuestadas. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que para calcular el promedio, vamos a considerar la marca de clase de este intervalo. La marca de clase, recuerden que es el promedio entre los límites del intervalo. 0 más 30 dividido 2. Marca de clase 15. Marca de clase aquí 45. Acá sería 75 y aquí la marca de clase 105. Entonces, según esto, el promedio sería marca de clase 15 por su frecuencia, que no la conozco, es X. Después tendríamos la otra marca de clase 45 por su frecuencia. Después 75 por su frecuencia respectiva y 105 por su frecuencia que es W. Y todo eso iría dividido por el total de datos que es N. Entonces yo podría separar esto como 15 por X partido N. Acá podríamos separarlo como 45Y partido N. Acá podríamos sumar 75Z partido N. Y por último, 105 por W partido N. Y esta razón que hay aquí, X partido N, Y partido N, Z partido N y W partido N, no es otra cosa más que la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa se calcula así, es la frecuencia absoluta partido del total de datos, y la frecuencia relativa es lo mismo que el porcentaje, pero en decimal. O sea, ese 30% es un 0,3 en frecuencia relativa, el 20% es un 0,2, ese 10% es un 0,1,
Y acá lo que me faltaría sería 40%, o sea, 0,4. Entonces, ahí yo tengo las frecuencias relativas, por lo tanto, para el promedio, yo tendría que multiplicar 15 por su frecuencia relativa, 0,1. Después, 45 por su frecuencia relativa, que es 0,4. Después 75 por la frecuencia relativa, que es el 0,3, y más 105 por su frecuencia relativa, que es 0,2. Y con eso yo puedo sacar el promedio. Ahora, todo esto que dice aquí, yo dije voy a hacer primero la fórmula larga, esto después ustedes no tienen que usarlo. ¿Cuál es la moraleja de este ejercicio? Que solo sabiendo los porcentajes y no necesariamente las frecuencias absolutas, yo sí puedo sacar el promedio a partir de la marca de clase y simplemente debo transformar estos porcentajes a decimal, que es la frecuencia relativa. Y ahí sacamos el promedio y eso efectivamente, si hacemos los cálculos, nos da 63. Así que la 1 es correcta. Pauli, ¿se entiende la primera parte? Sí, 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 entiendo, tía. ¿Sí? ¿Segura? ¿Segura, segura? Sí, sí, entendí. Ya. Ok. Sí, sí, fue la Javi la que preguntó, no, no Ah, yo. perdón, perdón, perdón. No, no se preocupe. Confundo las voces aquí cuando no estoy mirando la lista, a veces las escucho bien parecidas. Y la 2 dice, la moda de la masa de los pacientes se encuentra en, de nuevo aquí no podemos deducir dónde está nuestra moda, lo que sabemos es que este es el intervalo modal, el intervalo con mayor frecuencia, pero no la moda. Entonces la 2 falsa. Y la 3 dice, la mitad de los pacientes tiene una masa menor que 60 kilogramos. Menor que 60 kilogramos se supone que podrían ser los que están en este intervalo, porque estos son menores que 30 y por lo tanto son menores que 60, más estos que están aquí que también son menores que 60. Y eso es un 10% y este era un 40%, así que eso hace un 50%, que la 3 es correcta. Sería la 1 y la 3. Pongan entonces aquí en este ejercicio, ojo que sí puedo sacar promedio con los porcentajes, en el fondo con las frecuencias relativas. ¿Habrá alguno más? ¿De la guía nada más? ¿26? El 26 dice, el contador de la empresa de bolsas plásticas, Plastibol, va a calcular el promedio de gastos por viaje para abastecer las sucursales de distintas localidades que se realizó en un día determinado. Para lo anterior, considera solo los datos de la siguiente tabla. Ahí están los viajes que hizo: San Antonio, Valparaíso, Rancagua y Litué. Gastó en benzina 8.550, en peaje 4.500 y en mantenimiento 1.710. Y así en cada uno de los viajes tiene el total de gastos. Entonces, él quiere sacar el promedio de gastos por viaje. Entonces, él sabe, dice acá, que lo que tiene que hacer para calcular ese promedio es sumar el total de la benzina, sumar el total de los peajes y sumar el total del mantenimiento, que está acá. Y luego todo eso debe dividirlo por cuánto. Ese es el punto. ¿Por cuánto tiene que dividir? Esto tiene que dividirlo por 4. ¿Por qué por 4? Porque la pregunta dice es el promedio que hizo de los gastos por viaje. Ahí están los viajes que hizo. Hizo 4 viajes. Entonces él saca todo lo que gastó en total en los 4 viajes, todos sus gastos totales, y los divide por 4. Y así saca un promedio de cuánto gasta por viaje. Por eso es que la respuesta correcta es la B. ¿Cuál es el distractor acá? A lo mejor dividirlo por 3. Lo que él haría dividiendo por 3 es un promedio de gasto por ítem. Benzina, peaje, mantenimiento. Ese es otro promedio, pero aquí la pregunta decía por viaje. Entonces tiene que contar los 4 viajes que hizo. San Antonio, Valparaíso, Rancagua y Litué. Por 12 porque es todo, juntaste todo. Claro, no, pero aquí, claro, como dice por viaje, tienes que fijarte en los viajes nomás que hace. ¿Ya?
esa era la última. No sé si quedó alguna duda de antes, niños. Aquí no me preguntaron, la 24, estas últimas son preguntas desde la 21, desde la 20. No, desde aquí, de esta 18 en adelante, eran todas preguntas oficiales PSU del modelo del año pasado. Sí, todas esas son oficiales. Entonces quiero ver la 24, que en el otro curso me preguntaron, porque aquí me dan en este gráfico la frecuencia acumulada y me están pidiendo acá después por la frecuencia absoluta. Entonces, si aquí me dan la columna, o sea, me dan estos datos de frecuencia acumulada, yo lo completo acá en mi frecuencia, en mi columna de la frecuencia acumulada. Entonces dice que el primer intervalo tiene una frecuencia acumulada de 10. Hasta ahí van 10. Después, en el segundo intervalo hay una frecuencia acumulada de 20, acumulada. Después, frecuencia de 25 y la última, una frecuencia acumulada de 28. O sea, lo que aquí hay son 28 edificios, porque este gráfico dice muestra las alturas de edificios construidos en el último año. O sea, hay 28 edificios que se estudiaron. Y tendríamos que encontrar ahora cuáles son las frecuencias absolutas. La primera siempre es igual a la frecuencia acumulada, la del primer intervalo. Entonces después yo digo 10 más cuánto me va a dar 20. Eso es más 10. Después digo 20 más cuánto me dan 25. Eso es 5. Y luego 25 más cuánto me da 28, que es 3. Por lo tanto, esos son los valores de las frecuencias absolutas. 10, 10, 5 y 3, que estaría acá en la alternativa E. Después, a ver cuál otro más podría ser como interesante revisar, porque todavía nos queda un tiempito. El 25, este. En el 25 dice, en la tabla adjunta se muestra la distribución de las estaturas de un grupo de personas. Se puede determinar el valor estimado de la media aritmética utilizando las marcas de clases y se sabe que aquí yo tengo frecuencias, no tengo porcentajes. Si tuviera las frecuencias relativas de cada uno o los porcentajes podría hacerlo, sin necesidad de conocer las frecuencias absolutas, pero no las tengo. Entonces la única forma para calcular promedio aquí va a ser marca de clase por frecuencia, más marca de clase por frecuencia, etc. Así que necesito saber los valores de P y Q para poder determinar este promedio. Entonces, en el fondo la pregunta es cómo podríamos determinar esos valores de P y Q. Con la 1 dice, un 75% del total de las personas mide menos de 1,70 m. O sea, dice que hasta aquí llevamos un 75% acumulado, pero eso no me dice nada, porque de eso yo no puedo saber cuánto vale P, porque no tengo un total de datos. Si tuviera un total de datos, ahí me serviría para encontrar el valor de P, pero con la 1 no lo tengo. Entonces descarto la A, descarto dado. Ahora, solo voy a mirar la 2. Dice, en total hay 72 personas. O sea, toda esta suma de las frecuencias me da 72, pero no sé cuánto es P y Q. Yo sé que entre las otras dos suman 40, 20 más 12 más 8 suman 40, así que estos P más Q deben sumar 32. Es lo único que me aporta la información 2. Así que no me sirve, B descartada. Ahora, si junto ambas informaciones de que hasta aquí llevo un 75% de los datos, significa que 20 más 12 más P, o sea, 32 más P, representan el 75% de todos los datos, que son 72. Ahí estoy juntando las dos informaciones. Y con eso yo podría sacar el valor de P, porque me quedaría que 32 más P es igual a 75 partido 100 de 72. Esto es 3/4, el 75% es 3/4, y nos daría 54. Sí, 20, son 18 por 3, 54. Entonces, despejando acá nos quedaría que P es 22. Y ahí tendríamos el valor de P, y como son 72 personas, también podría sacar el valor de Q, ya que P más Q eran 32 y P es 22 y que Q es 10. Y ahí puedo sacar ahora mi promedio. Marca de clase por frecuencia, marca de clase por frecuencia, ya que los tengo todos. Así que sería ambas juntas. Eso, niños, no sé si les queda alguna otra duda.
¿No hay más dudas de la guía? Hemos terminado entonces. ¿Sí? Parece que sí, no hay más dudas. Están silenciosos hoy día, niños. Poco participativos. O estaba muy fácil a lo mejor la guía, que no hay tantas dudas. En verdad, esta parte de los datos, yo diría que es una parte sencilla de la prueba. La parte de datos, a lo mejor lo de probabilidad puede tener a veces salga un ejercicio más complicado, pero hasta aquí lo de datos yo creo que no es difícil. Eso, niños, si no hay más dudas, entonces hemos terminado por hoy. Nos veremos el día lunes. El lunes, sí, el lunes nos vemos con la segunda parte de datos, donde vamos a ver las medidas de posición, que son estos, en general se llaman los cuantiles, pero uno los separa en percentiles, deciles, quintiles, cuartiles, etcétera. Y vamos a ver también el diagrama de caja, que es o gráfico de caja y bigotes, que se llama, que está relacionado con los cuantiles, con los cuartiles. Eso, niños, gracias por su participación, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chao, profe, que le Chao, vaya bien. tía. Qué bien, Chau. cuídese. Chao, profe.